lo cual hay que memorizar. Entonces ahí aparece el concepto de memoria. El concepto de memoria se va a materializar con la implementación de los flip-flops. Eso es lo que tenemos que ver hoy. ¿Qué son los flip-flops? ¿Qué tipos de flip-flops hay? ¿Cómo se construyen? Etcétera, etcétera. Y cuando hablamos o tomamos en cuenta el nombre de los sistemas, decimos secuenciales, la palabra secuencia introduce el concepto de tiempo. Porque cuando usted dice que algo lo hace en secuencia, es porque lo hace uno a continuación del otro. Y uno a continuación del otro es una secuencia, y eso se da en el tiempo. No puedo hacer o decir que hago algo primero y después, porque primero y después está implícito el tiempo. Entonces, cuando veíamos los sistemas combinacionales, decíamos que era un sistema en el cual la salida dependía pura y exclusivamente de las entradas. O sea, ahí no hay que memorizar nada y tampoco hay que tener en cuenta el tiempo. Es siempre estado presente, digamos, la salida, dependiendo del valor que tengan las entradas en este momento, toma determinados valores y cambia en función de las entradas. Por eso vimos, por el final del cuatrimestre pasado, que los sistemas combinacionales se implementan todos, matemáticamente hablando, con las funciones del álgebra Boole. Todas las salidas de un sistema combinacional están representadas por funciones del álgebra de Boole. Y una función del álgebra de Boole es una función cuyo valor depende de las variables de las cuales la función depende. ¿Ven? Y ahí volvemos al mismo punto. Si la función, que es la salida, depende de las entradas, entonces hablar de funciones del álgebra de Boole es hablar de los sistemas combinacionales. Bueno, ahora parece que ya no entramos nada. Les voy a compartir entonces la pantalla. Bueno, el título es sistemas secuenciales, entonces, ¿no? Esto ya lo hemos repetido. En un sistema secuencial, las salidas no dependen únicamente de las entradas, sino también de los estados internos. Entonces, ustedes acá podemos descomponer y que aparezcan los elementos de almacenamiento, ¿no? Esto sería la memoria. Elementos de almacenamiento. Acá tenemos las entradas, acá tenemos las salidas. Esto es un diagrama de un sistema combinacional. Es decir, si yo digo que esto es combinacional, cada una de estas salidas dependen de las entradas. Ahora, todo esto, fíjense, estas salidas están en función de las entradas externas, pero también de estas entradas. A ver. Entonces, uno acá puede decir perfectamente que en un sistema secuencial las salidas no dependen, como dice el texto, únicamente de las entradas externas, ¿no? Sino también de los estados internos. ¿Por qué? Porque estas entradas, fíjense, dice, son las salidas de los elementos de almacenamiento. Y estos elementos de almacenamiento, dependiendo de lo que están memorizando, me están dando el estado presente. Entonces, dependiendo en qué estado me encuentre y tomando en cuenta las entradas externas, este sistema combinacional coloca valores a la salida. Y de ahí que la definición dice que en un sistema secuencial las salidas no dependen únicamente de las entradas, sino también de los estados internos.
Este mismo combinacional, estas salidas, no estas son las externas y las entradas externas. Acá internamente de este mismo combinacional, uno lleva las entradas a los elementos de almacenamiento. Acá, estos elementos de almacenamiento, para completar este diagrama, yo creo que después lo voy a modificar y se lo voy a agregar yo, aunque no haga falta en principio, porque se va a entender después todo, pero acá estos elementos de almacenamiento son los que se rigen o cambian de acuerdo a el tiempo. Y la noción del tiempo va a estar dada por un reloj. Por un reloj. Estos elementos de almacenamiento son los que vamos a llamar luego flip-flops. Introduce dos conceptos, tiempo y memoria. El tiempo va a estar dado por un clock o reloj. No es otra cosa que una forma de onda periódica, ¿sí? Cuyo periodo es la recíproca de la frecuencia. Si yo digo el periodo es un microsegundo, es porque tengo un reloj de 1 MHz. Usted dice que este periodo es de 1 nanosegundo, entonces la frecuencia de clock será igual a ¿cuánto? 1 giga, ¿no sería? A 1 GHz o gigahertz. Recuerden que la frecuencia es 1 sobre t, igual a 1 sobre el periodo. Si usted habla de micro, de ahí que hay que dominar los múltiplos y submúltiplos de las unidades. Si usted habla de micro, sea la unidad que sea, micro, en este caso estamos hablando segundo, de tiempo. Micro es 10 a la menos 6. Cuando usted hace la recíproca, 1 dividido eso, es fácil porque el 10 a la menos 6 del denominador pasa al numerador como 10 a la 6. Entonces el 10 a la 6 se convierte en mega. Entonces la recíproca del micro es el mega, la recíproca del nano es el giga. Entonces, ¿por qué? La recíproca del mili, Kilo. kilo. Entonces el kilo es 10 a la 3, el mega es 10 a la 6, el giga es 10 a la 9. El día a la 12, ¿cómo Tera, se profe. llama? Pico creo ¿Cuánto? que es. No, pico no. Ah, 10 a la 12. Pensé que era la menos 12. Pico es Menos 10 a 12. la menos 12. Claro, claro. Tera sería. Claro. 10 a la 12, ¿cuánto? Tera. ¿Qué era? Entonces, 10 a la 3, kilo. 10 a la 6, mega. 10 a la 9, giga. 10 a la 12, tera. 10 a la menos 3, mili. 10 a la menos 6, micro. 10 a la menos 9, nano. 10 a la menos 12, lo dijo recién, Pico. pico. 10 a la menos 15, femto. Hasta ahí son válidas porque hablamos de capacidades, por ejemplo, muy pequeñas. Femtofarad. 10 a la menos 15. Wow. Entonces, si hablamos de un periodo como es la recíproca, la frecuencia es 1 sobre t, si hablamos de un microsegundo, entonces la frecuencia es 1 MHz. Si hablamos de un nanosegundo, la frecuencia es 1 GHz. Y la memoria, el concepto de memoria, va a estar dado por el flip-flop. Ustedes miren acá, el símbolo del flip-flop es como una caja negra, donde yo tengo entrada y tengo salida. Una de esas entradas es la señal de reloj, el clock. Quiere decir que el flip-flop, cada vez que opera y sus salidas cambian o toman, digamos, diferentes valores, lo hacen sincronizados con el reloj. Ya lo vamos a ver. De ahí que esta señal de reloj cobra importancia porque sincroniza toda la operación. Eso sí se da en un diseño secuencial sincrónico. Si a mí me dicen, tengo un sistema secuencial sincrónico, significa que todas las salidas, cuando cambian, lo hacen sincronizado con el reloj. No hay ninguna salida que se modifique
en medio de los impulsos del reloj. No se puede, porque si no dejaría de ser síncrono. ¿Cómo vamos a ver el flip-flop? Lo tenemos que ver de una manera tan sencilla y simple que lo podamos entender fácilmente y a su vez, que por no ser tan simple, hagamos, digamos, simplificaciones o deducciones equivocadas. Vamos. Entonces, lo primero que hay que entender en un flip-flop es lo que se llama el biestable. O sea, biestable significa tener dos, bi es dos, bi, dos estados estables. Fíjense, tan sencillo como lo que están viendo. ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahí? Dos not en serie. Jugadores en serie. A ver, de a uno, de a uno. ¿Dos qué? Lo que No se hay- ve son dos ligadores en serie. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Quién va a hablar primero? ¿Daniel Rondal? El compañero, le dejo el lugar al compañero. Va. A ver, ¿quién fue el compañero que no? Yo había dicho dos not, dos compuertas not en serie. Dos compuertas no en serie, dice otro. Bueno, ¿quién otro habló? Yo, ingeniero, dije lo mismo. Bueno, dijo lo mismo. Y hay un tercero que habló. Sí, yo estaba por decir dos inversores, sí, en serie. Bien. Usted usa la palabra inversores. Bueno, son equivalentes, términos equivalentes. O son dos compuertas NOT o dos inversores en serie. Pero, a ver, a mí no me dicen todo lo que están viendo así, cuando me dicen que están todos en serie. Porque si no, todo esto, ¿cómo lo explico? Porque para mí dos inversores en serie sería desde acá hasta acá. Esos son dos inversores en serie. ¿Cómo sería lo que hay que agregarle? Son dos inversores en serie y realimentado la salida del último a la entrada del primero. Y ahí sí usted podría decir que ha descrito todo lo que está viendo. Si no, ¿cómo explicaría esto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, se ve. Entonces, si yo supongo que tengo un 0 acá, vamos a ver los dos estados estables. Si yo tengo un 0 acá, ¿qué tengo acá? Un uno. Un 1. Y si tengo un 1 acá, ¿qué tengo acá? Un cero. Un 0. Y ese 0 da la vuelta y se condice con la suposición inicial. Y yo partí diciendo que acá había un 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería un estado estable. Pero ¿qué pasa si yo supongo que acá hay un 1? ¿Qué hay acá? Un cero. ¿Y qué hay acá? Un uno. Y ese 1 da la vuelta con este cable y se condice con la suposición que yo arranqué diciendo que acá había un 1 ahora. Entonces, 1, 0, 1 es una condición estable. Y 0, 1, 0 es la otra condición estable. Esto dibujado como ustedes lo están viendo es un biestable. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo hago yo para poner un 1 o un 0 acá? Con esto. ¿Viste el punto? Bueno. Fíjense que esto también se puede redibujar de esta manera. Y es exactamente lo mismo, pero puesto de otra forma. ¿Lo ven o no? El BO1 es el BO1.
Y este punto es la entrada BI2, que sería el BI2. La I de input y el número 2. La O de output y el número 1. Acá. Sería esto. Y a su vez, el BO2, que sería el BOUT2, con el BI1. BI1. La I de in. Y entonces, ustedes ven ahora que lo que estamos poniendo acá en evidencia son dos salidas intermedias. Una acá, entre medio de los dos inversores, acá, que sería el BO1 o el BI2, que es lo mismo, porque fíjense, al estar unido así el cable, esto es exactamente el mismo potencial, porque acá está unido el cable. Entonces acá digo esto es Q. Fíjense que se asemeja a este símbolo. Acá tenía Q y Q negado. Entonces, acá, si tengo Q, este es Q negado. ¿Por qué? Porque si esto es Q, acá tengo Q y negado es Q negado. Y esto es Q negado. ¿Estamos de acuerdo? Esta es otra forma de, en vez de hacerlo a la representación de este modo, se suele hacer de esta manera. Y acá lo que habría que decir, que yo dije acá hay dos estados estables, como esto es un bucle realimentado, lo que hemos dicho, acá habría un punto que se llama meta estable. O sea, este par de inversores formando un vía estable, dijimos que puede valer 0, 1, 0 o 1, 0, 1. Que serían los dos estados estables de los extremos, acá y acá. Ahora, en este punto podría quedarse, porque la función de transferencia del inversor es algo así. Y el otro es algo así. O sea, ¿por qué? Porque acá cambian los ejes, digamos, ¿no? ¿Cómo hace para cambiar el inversor, por ejemplo? Usted dice, arranco en 0, esto es 0. Va creciendo la señal. En algún momento, el inversor conmuta su salida. Si esto era 0, entonces esto estaba en 1. Cuando de 0, usted tiene un 1 a la salida, pero este 0 va creciendo, en algún momento hay una tensión umbral o de disparo para que este conmute. Y es cuando se produce la transición en un sentido o en el otro. Ahora, en ese punto intermedio, donde se cruzan las dos curvas, ¿ves? Las dos curvas de transferencia, podría eventualmente darse que se quedara ahí. O sea, de tal forma que esta tensión puesta en el inversor produzca no el 1 o el 0 de los extremos, sino el medio. Y entonces ese medio viene acá y ese medio produce el otro medio. Y se queda quieto. Entonces uno diría, pero che, esto ya no sería un biestable, sería un triestable, habría un... Bueno, ese punto no es considerado estable, sino metaestable. O sea, la probabilidad de que se quede en ese punto de cruce es muy baja. Muy baja. Miren, en forma análoga es similar a este dibujo. Usted tiene acá una superficie que tiene forma de montañita, digamos. Y acá tiene una baranda y acá tiene una pelotita. Y usted la empuja la pelotita. ¿Qué hace la pelotita? La pelotita se sube y cuando llega acá, baja, pega ahí, qué sé yo, y se queda ahí. Y ahí se queda quieto. No se le vuelve para acá. O sea, usted le pega y esto se hace y se queda ahí. Si usted ahora le ejerce una fuerza de este lado, le pega acá, hace esto, y cae, y queda acá. Botar ahí un poquito, pero no tiene la fuerza para volver a subir y volver a este lado. Entonces ahí está el otro estado estable.
Ahora, ¿qué probabilidad hay? Muy, muy baja, pero existiría una probabilidad muy pequeña que si usted le pega acá, la pelotita haga esto y se quede ahí, justo ahí en la cima. Eso es el equivalente a este metaestable, estado metaestable, no estable. ¿Qué le ocurre a esto ahí? ¿Por qué es metaestable? Imagínense, usted sopla un poquito, si sopla para acá, la pelota se le vuelve. O si sopla en esa dirección, la pelota se le va a otro lado. Tal vez usted mueve, si esto es una estructura, y se mueve un poquito y la pelota se va para uno de los lados. Ahora, usted estando la pelota acá, la puede soplar, la puede mover a la estructura y esta pelota permanece ahí. Y si estuviera de este lado, puede soplarla, puede mover la estructura y la pelota va a seguir estando acá. Pero estando ahí, en la cima, primero, la probabilidad de que la pelota haga este movimiento, que tenga la fuerza suficiente como para llegar y no pasarse en nada, porque si se pasa un pequeño giro, cae para el otro lado. Y que se quede ahí es muy baja. Y que se mantenga en el estado metaestable es todavía aún más baja la probabilidad. ¿Está claro, no? Wow. Por eso hay que decirlo que es un biestable, que tiene dos estados estables, pero hay un tercer estado metaestable, que luego se descarta, obviamente, porque no, insisto, el tema de las probabilidades es algo muy real. Lo digo en varios cursos, digamos, que vemos el tema. En técnica 2 me van a volver a escuchar a decirlo, pero lo voy a decir acá. En forma análoga, es como que cuando usted atraviesa el vano de una puerta, arriba, sosteniendo la pared que está arriba de la puerta, hay una viga. O sea, hay una viga horizontal que soporta el peso de toda la pared que va para arriba arriba de su puerta, digamos. Esa viga está hecha con hierro, con cemento, en fin, bueno. Pero usted dice, ¿y hay alguna probabilidad de que esa viga se quiebre? Porque ¿qué pasaría si la viga se quiebra cuando usted está atravesando la puerta? Se le cae la pared encima a usted, la cabeza. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, ¿ustedes creen que la rotura de esa viga no tiene una probabilidad de ocurrencia? ¿O la probabilidad de ocurrencia es cero? No, Es muy imposible. pequeña. Imposible no es, pero sí, debe ser muy baja. Muy buena suerte. Bueno, eso cuando hablamos, fue buena suerte, fue cuando ustedes pueden apreciar en algún momento algún tipo de accidente de este tipo que estamos hablando, la probabilidad de ocurrencia es muy, muy baja. Sin embargo, convivimos con eso y nunca, cuando ustedes atraviesan una puerta, no pasan medio como encorvados, agachados y rápido por la puerta porque dicen por la duda se me caiga. O no, no viven el paso de un ambiente a otro a través de la puerta como si fuera lo más normal del mundo. Sí. Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de rotura de una viga que sostiene la pared arriba del vano de la puerta existe, es real y es medible. Sin embargo, no me afecta, es como que yo digo probabilidad cero. Nunca se me va a caer la pared cuando yo atraviese la puerta. Nunca. Y a veces ese nunca es realmente en la vida real nunca. Y a veces hay un accidente. Y alguien paga las consecuencias de esa probabilidad tan baja, pero que no es cero. Y que sería imposible hacerlo cero. Pues sería antieconómico totalmente. Lo mismo en el ala del avión, cuando ustedes suben al ala, suben al avión y el avión da una tormenta de viento y agua. ¿Han visto cómo se pandea el ala? ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de ver eso o no? Sí, yo sí. Mete miedo. Porque usted dice, se quiebra el ala. Sí, y sabemos que si el ala se quiebra, chao, el avión se va al diablo. La probabilidad de que se quiebre el ala existe. Es muy baja, pero existe. Con lo cual volvemos a lo mismo. Ahí ya es un poco más complicado, porque ahí sí es como que se vive un poco con miedo cuando usted va en un avión y da el torno. Pero en verdad, usted sube al avión,
ya todo, si tenemos la posibilidad en algún momento de la vida, subimos, nadie se cuestiona, no, tengo miedo, no quiero subir, y eso también existe. En fin, entonces, Profe, sí, y si ocurriera esto del estado este metaestable, ¿cómo lo sacaría si es que ocurriera? sale solo, ¿Sale sale solo? solo, sí, Ah, sale pensé solo. que había que apagar algo, prender, No, desactivar algo. No. justamente porque, imagínense, claro, no sé si ya se pueden imaginar algo, porque no sé si lo han tenido los laboratorios, pero usted cuando va a alimentar los circuitos digitales usa una fuente de alimentación, ¿sí? ¿Han visto Sí, eso sí. ya? ¿Esa fuente Sí, de sí. alimentación la han construido? ¿O han visto las especificaciones de la fuente? La fuente con la cual usted alimenta el Sí, circuito yo sí, la han tiene Y su... cuando aplicado. hicimos el mini lab, Perdón, no se entendió, o yo no lo entendí, no sé. El último que digo que habla. cuando hicimos el mini lab, Eso. ¿Pero también hicieron la fuente? No, usaron una fuente. Sí, en electrónica aplicada armamos una fuente Claro, para en electrónica usar. aplicada, por eso, no en técnica la han usado, digamos. Bueno, armaron la fuente. Entonces ustedes saben que la fuente tiene reguladores y también tiene ruido en la salida, que está filtrado, todo lo que quieran. Pero si ustedes logran mirar, o sea, una fuente será mejor cuanto más estable es, pero tiene su componente de ruido también, en un grado chico, pero lo tiene. Nunca es cero, nunca es ideal. Entonces, si se llega a meter un metaestable, ese simple movimiento de oscilación que puede tener la salida de una fuente, lo saca automáticamente. Por eso digo, no se preocupe. Volvemos a lo mismo. No quiero ser grosero, pero si yo voy a la analogía, eh, ¿quién había preguntado? Señorita, es una señorita. Sí, sí, yo pregunté, profe. O sea, cuando llega a ese estado pensé que se salía de alguna forma. Me lo imaginé así. no se lo escuche, profe, si es que ¿Se le está cortó hablando. el profe? Lo dejaste pensando el profe. ¿Se fue? Se enojó. Se enojó. Me hiciste enojar, Rosana. Bueno, estoy de vuelta. Hablando de fallas, ¿no? Y hablando de la fuente. Creo que mi fuente debe estar fallando o la tensión que alimenta llega a mi casa debe estar variando. Me parece que voy a tener que comprar o poner una UPS para estabilizar, porque si no me va a producir lo que me produce, que se resetea la máquina y es como, o hay un bajón o la fuente ya hay que cambiarla.
Le decía, Liliana García era la que había preguntado. Sí, sí, yo había preguntado. El meta estable sale solo, o sea, pero digo, me reía porque vuelvo a esto. Si usted toma la analogía para que lo entienda mejor de la vida real, lo que yo dije de atravesar la puerta, usted ahora, porque hayamos puesto en evidencia de que hay una probabilidad de que la viga se quiebre y se caiga a la pared arriba de la puerta cuando usted atraviesa, no la va a hacer andar ahora por su casa o por la vida en general, tomando precauciones cada vez que atraviesa una puerta. ¿Entiende? No le afecta. Bueno, el meta estable sepa que está esa probabilidad, pero no le afecta en la vida real. Creo que ni se va a enterar cuando esté en meta estable, si es que alguna vez lo experimenta. ¿Se entiende lo que digo, Liliana? Sí, sí, se entiende. Ok. Bueno, volvemos al PowerPoint. Bueno, entonces estamos... Sí. Y, o sea, aunque digamos sea un valor con muy poca probabilidad, el fabricante aún así dice no le pongan este voltaje, por ejemplo, como por ejemplo pasa con las TTL o las CMOS que dicen acá no se sabe qué valor va a tener para los vías estables. También tienen un valor que el fabricante dice que no lo ponga. A ver, usted lo hemos visto en tecnología, el VIH, el VOH, todas esas tensiones están especificadas en las compuertas. O sea, usted nunca le va a poder meter inclusive eso. Pero no es que usted porque le meta una tensión, usted le puede meter acá y entonces esto se produce así y el otro produce la otra curva. ¿Y qué pasa si se encuentran ahí y se queda ahí? Ese es el único punto. Pero usted, tanto el VIN como los VOUT, tienen que respetar los niveles. Eso ya lo hemos visto en tecnología. Por eso, Bruno, usted medio como que me parece que mezcló los niveles de las entradas con respecto a esto que podría ser un estado en el cual se quede la salida. Claro, pero digamos, ese estado en el cual que puede llegar a quedar, que estamos hablando que tiene muy poca probabilidad, no es por la señal que yo le meto de entrada, por ejemplo, o sea, por la tensión. A ver, usted está metiendo una señal de entrada, pero está acá, está acá y está acá. Porque los cambios se producen todos, entonces esto a su vez le cambia acá. O sea, acá no está indicado exactamente cómo, qué es lo que viene, cómo usted lo va a cambiar a esto. Esto es como que yo digo, a ver, ponele un 1 y ahora cerrame esto, cerrame el círculo para que se mantenga. Sí, yo, a ver, saque esto. Yo pongo un 1, acá viene un 0, y acá pongo, y sale un 1 acá. Bueno, cuando esto se estabilizó, yo ahora este cable agarro y se lo uno acá. La pregunta que yo le hago es, ¿y van a ser exactamente iguales la tensión que usted había puesto acá con la que produjo acá? Desde el punto de vista lógico, sí, es un 1. 1, 0, 1, por ejemplo. Pero si esto es, digamos, 4,95,5 o 4,95, usted lo está cortocircuitando después. O sea, no lo veo por ese lado. Pero si usted, no sé cómo se lo está imaginando, dice, este posible punto metastable depende de las entradas, ¿sí? Del valor de las entradas, ¿sí? Claro, bueno, por eso justamente le preguntaba. Por eso, Claro, entonces pero sí, digamos, digo, depende por el valor de entrada. pero usted puede estar usando valores de entrada válidos, permitidos dentro de los límites que la tecnología le pide y podría ocurrir la metastabilidad. Claro, bueno, justamente, eso le preguntaba, que si el fabricante dice no le ponga, por ejemplo, este valor que puede llegar a No, quedar en no. meta estable, digo. Es que eso es lo que le digo, Agustín. No es un valor determinado en la entrada que me produce, porque las entradas tienen un rango de valores válidos.
Y por más que sean valores válidos, usted podría poner cualquiera de ese rango, cualquier valor dentro de ese rango, y quedarse en la excursión de la salida acá cuando está haciendo el cambio, o sea, así y así, se le queda ahí. Pero eso es probable que esté una fracción de tiempo ahí, porque un meta estable es algo inestable, digamos. Eso es lo que le digo. Suponiendo que en ese momento el BEIN por la fuente se le levanta un pequeñísimo valor y ya lo sacó seguramente. O bajó. ¿Qué probabilidad hay de que ambos suban y bajen al mismo tiempo? Ya dos señales idénticas no hay. La probabilidad es peor, es menor. Sí, no, Sí. por eso. Por eso yo le preguntaba si capaz que el fabricante decía, pero obviamente estamos diciendo que sí, no, es un Sí, valor sí. que no va a pasar, o No, si no pasa, pasa. digamos, se mueve. Sí, no pasa nada y el fabricante concretamente este punto de metaestabilidad tampoco se lo va a decir ni le va a decir nada de la metaestabilidad para que usted la contrarreste, porque no se contrarresta, no se hace nada, digamos. Pero vuelvo a decirle, porque suena, nosotros llegamos a razonar todo de tal forma que nos suena raro, pero yo por eso lo trato de hacer ver con la analogía de la puerta. Hay una probabilidad, señores, de que la viga se quiebre y se me caiga la pared encima. ¿Qué va a hacer usted ahora? Le pregunto a usted. Ahora cuando ande por su casa y pase del pasillo a su habitación, entre una puerta y salga por otra, ¿qué va a hacer? ¿Se va a angustiar ahora y va a empezar a mirar arriba el dintel de la puerta por la duda se le venga abajo? ¿Algo así? Voy con el casco de la moto, por supuesto. Bueno, entonces ahora empieza a usar el casco de la moto adentro de tu casa, ¿vio? Bueno, si usted tuviera un comportamiento de ese tipo, entonces usted se lo estaría tomando muy a pecho esa probabilidad. En el mientras tanto, que uno sepa que hay una probabilidad, no necesariamente significa que le está afectando. Bueno, para ir cerrando esto, porque si no podemos estar hablando mucho, en los circuitos biestables, el metaestable tiene una probabilidad, que es como que la representé así. Pero es tan ínfima que no me provoca nada. No tomo recaudo contra eso. Pero debo saber que existe. Nada. Bueno. De 10, profe. Ok. ¿Cómo se va a ganar, cómo se va a acceder para cambiar estos estados? Supongamos, está acá, si la pelotita está de este lado, ¿cómo hago yo para pasarla al otro lado? O si está acá, ¿cómo hago para pasarla para este otro lado? Bueno. Biestable sensible a nivel. Eso es un latch, lo que se llama latch. Y cuando veamos biestable sensible al flanco, eso se va a llamar free flow. Bueno. ¿Cómo cambiar el valor almacenado en un elemento biestable? ¿Cómo? ¿Qué se les ocurre? Algo muy concreto y sencillo. Cortando el lazo de realimentación. A ver, este lazo de realimentación hace que el biestable se mantenga firme. 1, 0, 1. Y ese 1 está acá, entonces está realimentándolo. Y ese 1, posible ahora de cambiarlo, porque la compuerta esta me está tirando el 1, que está a la entrada. Y esta compuerta me tira el 0 acá, y ese 0 hace que te tire el 1, y el 1, y así. Al estar realimentado, una forma de cambiarlo es cortando el lazo. ¿Cómo corto el lazo? Bueno, ahí está ya algo que vimos en la última clase. Cuando veíamos las llaves, ¿qué son estos? ¿Qué son estos? Cristales. ¿Qué cosa? ¿Eso no es el símbolo de un cristal, ingeniero? No, cristal, no. No, mire esto, escuche, estamos en técnica digital. Cristales es de osciladores, de aplicada eso. ¿Qué era Sí. esto? Era un transistor P
en paralelo con un transistor N. ¿Qué era esto? Está bien. MOSFET, ¿Una qué? un MOSFET. Sí, son MOS. ¿Pero por qué le decimos MOSFET? MOSFET se llama la tecnología, sí. Es un transistor MOSFET, sí, completo. Uno dice un transistor MOS normalmente, pero MOSFET es metal óxido semiconductor y FET es transistor efecto de campo, Field Effect Transistor. O sea, transistor a efecto de campo de metal, óxido y semiconductor. Eso sería MOSFET, todo traducido. Pero cuando nosotros usamos el modelo del transistor como llave, dijimos que era un modelo imperfecto. Porque el P era buen conductor del 1, pero mal conductor del 0. Y el N es un buen conductor del 0, pero es mal conductor del 1. Entonces, cuando usted los une en paralelo, el P conduce bien los 1, el N conduce bien los 0, y entre los dos forma una llave ideal. A ver. Tecnología entra en el parcial del 31, ¿eh? Vayan estudiando y repasando, porque se ve que hay un olvido ahí, ¿eh? Cuando yo dibujo así, esta es una llave. Entonces, cuando nosotros poníamos el transistor N, MOS, decíamos, bueno, a ver, si yo tengo un 0 acá y yo cierro la llave, entonces debería tener el 0 acá. Y si yo tengo un 1 acá, debería tener un 1 acá. Cuando usted lo hace con un transistor, eso no es cierto. Porque el NMOS, el N, si usted le pone un 0, él conduce bien el 0. Cuando usted a la gate le pone un 1, ¿no? Cuando usted le pone un 1 a la gate, es como que usted dice, circula la corriente así. Y si esto lo hemos puesto a masa, entonces esta señal, al circular corriente, se descarga masa y llega al 0 idealmente. Porque el NMOS conduce bien el 0. Pero si yo le pongo un 1, se le pongo un 1 acá, esto no lo llega a conducir a 1, porque se corta antes. Entonces, el típico caso, yo pongo un capacitor ahí, pongo más 5 acá, y le pongo más 5 a la gate. Bien. Entonces esto circula corriente así y carga el capacitor. Este capacitor se carga. Esto va para arriba. Usted dice, este extremo acá, ¿llegará a los 5 voltios? No. Porque cuando la tensión umbral 5 volt menos un BT, cuando acá hay una caída de una tensión umbral, a vortex, esto se corta. Y este punto llega a 5 menos BT, o sea, no llega a los 5 voltios. Por eso decimos que el NMOS es un mal conductor del 1. Ahora, el PMOS es justamente lo opuesto. Entonces, si yo lo uno, por un lado, al N, lo voy a hacer así, para que lo vean mejor, pero ya van a ver que el símbolo es, y pongo el P por el otro lado, y entonces uno acá, y digo, este es un extremo de la llave, uno acá, y este es el otro extremo de la llave. Y si a esto le pongo un 1, fíjense la señal, la niego, y la conecto acá. Entonces, ahora sí funciona, porque esta corriente, si tiene que circular para trasladar un 1 de acá a acá, lo hace a través del P, y el P es buen conductor del 1. Y si tiene que trasladar un 0 al otro extremo, lo hace a través del N, que es buen conductor del 0. Y en el rango intermedio los dos conducen, pero cuando uno se corta, el otro sigue hasta el extremo. Entonces, dos transistores, un N y un P, puestos en paralelo, como están acá, puestos en paralelo, yo los puedo poner así. Dibujo así, ¿ven? Y ahí está el N. Bueno, pero acá mismo hago así ahora. Lo uno,
Dibujo así, y ahora digo, ahí está el P. Esto es lo mismo que esto, ¿eh? Pero nada más que en vez de hacer esto, miren, uní acá y uní acá. Y está vertical. ¿Lo ven? Sí, ahora Sí, se ve profe. mejor, profe. Esto sería el equivalente a una llave. Y una llave buena. Esto es lo que le llamamos transistor de paso. Que no es uno solo, sino que es un N y un P unidos. Eso es lo que está dibujado acá, miren. Fíjense, acá está el P y acá está el N. Y si este tiene clock negado. Acá el clock negado va al 0 con el simbolito del P y acá está el N con el clock. Entonces, ven que está invertido, digamos. Lo que yo les dibujé acá con el P. Acá, ¿ven? Yo lo manejo con una línea, pero al otro tengo que invertir. Entonces, al N lo manejo con un 1 y al P lo manejo con un 0. Y tomándola de la misma serie. Entonces, si uno dibujara, esto es una llave. Una llave. Y esto otro es otra llave. Acá. Esa es la forma de cortando el lazo de representación. Entonces acá tengo el inversor. Antes tenía esto unido así, el otro inversor, y acá está. Bueno, ahora corto el lazo. Cortar el lazo es poner ahí una llave. Que obviamente, si el clock vale 0, la llave está cerrada. Si el clock vale 1, la llave está abierta. El lazo está abierto. Entonces, si yo abro acá la llave, a través de esto, ahí tengo la entrada externa, ¿ves? Puedo meter un valor acá. Pero, después, ¿qué tengo que hacer? Cerrar esta llave y abrir esta, para que el lazo mantenga. Y esa sería la forma de cambiarlo. Fíjense, si usted le pone un 0 acá, negado 1. Ese 1 viene acá. Esto está abierto. 1 acá. 0. El 0 está acá y el 1 está acá. Acá tenía un 1. Si yo ahora cierro, este 1 sigue alimentando el 1 a la entrada. Y abro acá. Entonces cierro y abro. Este 1 tenía un 0. Perdón, un 0 tenía un 1. Acá se abrió, no pasa más. Con esta llave abierta, esta parte queda desconectada de los dos inversores realimentados, porque esta llave está cerrada. Cuando quiero cortar el lazo o abrirlo, abro la llave. Pero esta llave se abre y esta se cierra. ¿Por qué? Por la forma en que está conectado el clock. ¿Entendió? Fíjense que la señal de acá es opuesta. Acá es clock negado, la que le llega a los P. Y la que le llega al N es clock y clock negado. Opuesto también. Entonces, las dos llaves nunca pueden estar las dos cerradas o abiertas al mismo tiempo o simultáneamente. Cuando una está cerrada, la otra está abierta y viceversa. Entonces, justo es lo que uno quiere. Esta abierta, corto el lazo de realimentación de los dos inversores conectados como vimos antes, constituyendo el biestable. Abierta, cerrada. Con esta manejo el valor que yo quiero inyectarle. Y cuando cierro esta y abro esta, dejo el lazo en su estado estable, en uno de los dos, de acuerdo al valor que le haya puesto. ¿Se entendió? Recuerden que estos son transistores, pero el inversor, ¿qué son? ¿Cómo es el inversor CMOS? ¿Cómo es la representación del inversor? Eso lo vimos en tecnología. Son dos transistores también, pero no recuerdo bien la conexión, el conexionado. Bueno, por eso les digo, les sigo diciendo que se pongan y repasen, porque todos estos temas entran en el parcial, ¿eh?
Usted tiene la salida y esta tiene la entrada. Estos son los más 5, por ejemplo, voltios, la alimentación, este es masa. Y cuando acá tengo un 0 en la entrada, este transistor conduce, y este transistor con un 0, no hay diferencia de potencia, está cortado. Entonces esto, I vale 1. Ustedes pueden pensar siempre, esto lo pongo como punto suspensivo, si les resulta más fácil, agreguen una capacidad, como si tuviera una capacidad parásita. Entonces miren, cuando usted le pone el 0, este se cierra, entonces la corriente circula así y me carga el capacitor. Me carga el capacitor. A ver, lo vamos a poner por este lado. Me carga el capacitor. Así. Entonces la pregunta es, si acá circula corriente y carga el capacitor se va subiendo, ¿y a cuánto llega? A los 5 voltios, porque el P es buen conductor del 1. Entonces se carga así. Y cuando usted le pone un 1 acá a la entrada, entonces este se abre y este se cierra. Entonces el capacitor, si está cargado, se descarga, y como es buen conductor del 0, el capacitor se descarga totalmente a 0. Entonces I va a valer, en ese caso, 0. Entonces cuando la entrada vale 0, la salida vale 1. Cuando la entrada vale 1, la salida llega a 0. Ese tiempo en cargarse o descargarse, a ver, disculpen un minuto. A ver, perdón. No, la familia. Entonces, estábamos con... No, estaba con esto. Y el otro concepto era que ese tiempo en que tardo en cargar o descargar el capacitor son los tiempos de propagación, ¿no? Que estuvimos viendo acá. Bien. ¿Me están escuchando ustedes bien? Sí, profe. Okay. Sí, ingeniero. Bien. Oh. Este era una forma. Ganando el control del lazo de realimentación sería otra forma. A ver, acá tengo el biestable, pero en vez de estar hecho con las compuertas inversoras, están hechas con NOR, que es lo mismo, ¿no? Pero al tener NOR, me libera la otra entrada, ¿ves? Que el inversor tendría esta, ¿ves? Está cruzado, pero acá me deja el S y R, que le llamamos, y tengo Q negado Q, o Q y Q negado, que es lo mismo, como símbolo, ¿no? Como símbolo. Y acá tengo la tabla de verdad. Entonces, ganando el control del lazo de realimentación es poniéndole valores a S y a R. Entonces, si usted pone acá 0, fíjese, 0, y acá pone 0, tenemos que decir qué cosa vamos a suponer que hay acá. Bueno, supongamos que acá hay 0. Entonces, el 0 está acá. 0 con 0 es una NOR. 0 más 0 es 0, negado 1. Acá hay un 1. Entonces eso está bien, porque si acá yo supuse que había un 0, acá tiene que haber un 1, porque estas señales tienen que ser negadas. Y ese 1 con el 0, 0 más 1 es 1, negado 0. ¿Ves? Ahí estaría en el caso estable.
Entonces, con S igual a 0 y R igual a 0, tengo un 0 acá y un 1 acá, y eso es estable. Con un 1, 0. Supongamos ahora tengo un 1, 0. Y ahí aparece la tabla de verdad. Yo tenía un 1 acá. 1 con 1, 1, negado 0. 0 con 0, 0, negado 1. ¿Ven? Tengo 1 y tengo 1. Vengo acá, 1 con 1, 4. Y así tengo que hacer la realimentación hasta que uno lo vea estable. Eso se produce para todas las combinaciones menos para el 1, 1. Justamente esa es la que no se puede. Porque le da 0, 0. Y ahí deja de cumplirse. Entonces ahí hay una indeterminación. Este flip-flop, o este latch, ¿lo he dicho? Existe, pero tiene una indeterminación que está marcada ahí, que es cuando esto se pone en 1, 1. Esto significa set y esto reset. Es como que cuando usted dice set y reset, 0 con 0, no pasa nada, esto mantiene sus valores como está. Ahora, si usted dice 1, entonces lo que usted quiere es poner el Q en 1. Puesta 1, el set es puesta 1. El reset es puesta a 0. Entonces, con un 1 en S, esto es set. Usted pretende que Q valga 1. Y por lo tanto Q negado vale 0. Entonces, acá, ¿ven? Aparece eso. Cuando usted dice reset 1, usted lo que quiere es que Q vaya a 0. Y por lo tanto Q negado vaya a 1. Ahora, cuando usted lógicamente le pone 1 y 1, está diciendo setémelo y resetémelo a la vez. O sea, es una incongruencia de parte suya, digamos, no del dispositivo. Y ahí se pone 0, 0. O sea, se dice que es indeterminado, porque entonces deja de cumplirse de que si uno salida vale Q y la otra vale la negación de Q. ¿Estamos? A ver, denme un minuto. A ver. Quiero dejar de compartir un minuto. A ver. Bueno, hacía mucho que no tenía interrupciones. Bueno, alguna vez me pasa. Perfecto.
¿Están ahí, cierto? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, genial. Ah, sepan disculpas. Entonces, decíamos que esta era la otra forma, usando compuertas NOR en vez de los inversores, ¿no? Pero esta forma es una forma bastante óptima porque esto tiene más transistores, perdón. Fíjense, el inversor dijimos que tenía dos. Entonces usted tiene acá dos, uno y otro dos, o sea, 4, 6, 8 y 10. Con 10 transistores usted tiene implementado el H. Bueno, estado prohibido, el 1-1, el set y el reset, estado prohibido. Símbolos y formas de ondas. Bueno, fíjense lo del clock. Entonces, el clock, esto que habíamos visto acá, dependiendo de cómo yo ponga la señal, si clock o clock negado acá, y clock negado acá, o como está dibujado, entonces yo puedo tener lo que le llamamos latch positivo o latch negativo. Fíjense, tengo la entrada D y la salida Q. Y el clock, ahí está, la onda periódica que hemos dicho que yo vea. Entonces, fíjense, durante la ventana, digamos, cuando el clock vale 0 o cuando el clock vale 1. La entrada está cambiando, ¿ven? Esto significa cambio, o sea, acá puede estar pasando de 0 a 1, de 1 a 0, de 1 a 0, mantenerse en 1, bajar a 0, no sé, como ustedes quieran, eso es lo que se ve, eso es lo que se ve. Entonces, cuando el clock usted lo tiene en 0, la salida está estable, ¿ven? Esto no mueve, no se mueve. O sea, usted no está viendo nada, digamos, está quieto. ¿Eh? Ahora, cuando el clock vale 1, fíjese, la salida sigue a la entrada. O sea, todo lo que usted ve en la entrada, la salida se lo está reproduciendo. Mientras el clock valga 1. Por eso es nivel. Durante todo este tiempo, donde el nivel del reloj es 1, la salida sigue a la entrada. Eso se llama latch positivo. Si el latch fuera negativo, miren, acá está el circulito al clock. Eso me da la pauta de que justo al revés. La salida sigue a la entrada cuando el clock vale 6. Cuando el clock vale 1, la salida está quieta, está estable. Cuando el clock vale 0, durante todo el periodo de tiempo que el clock valga 0, la salida reproduce a la entrada. La salida sigue a la entrada. Y cuando vuelve a ponerse en 1, vuelve a quedar estable, ¿eh? No se mueve más. O se quedó en alto o quedó en bajo. Y cuando vuelve a 0, vuelve a repetir, a copiar la entrada. También uno puede entender al latch como basado en multiplexo. A ver, el esquema del latch basado en multiplexo. Multiplexo lo vimos en la última clase, digamos, del semestre pasado. ¿Qué ven ahí? Este es el selector de canal, conectamos el clock, estos son los dos canales de entrada, acá está la entrada D en el canal 1 y la salida Q está realimentada al canal 0. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? No me digan que no ven nada. Contreras, Eh, a ver, yo pregunto, Contreras, ¿Contreras está presente o está conectado? No veo nada en el chat, tampoco Contreras.
Contreras la 1, Contreras la 2, Contreras la 3. Evidentemente que Contreras no está. No, ahí me contesta por el chat Villarrubia. Bueno, no era Villarrubia que preguntaba, pero ya que usted contesta, no es la retroalimentación, sí la vemos ahí, pero yo digo, ¿cómo ven? ¿Cómo lo explicarían al diccionario? Villarrubia, ¿usted recién escucha o qué? Porque no era la pregunta para usted, pero usted contestó. O usted lo salvó a Contreras, no sé. Si yo cada vez que interrogara y el que no contesta, yo lo puedo sacarlo de la clase, digamos. O sea, simplemente, a ver, sí, poner en la sala de espera. O sea, yo lo puedo sacar a la sala de espera, lo puedo eliminar de la clase. Me permite solo hacer eso. Si yo empezara a hacer eso, calculo que quedaría la mitad presa. Bueno, ¿cómo explican esto? ¿Cómo lo explican? ¿Es un latch de clock positivo, profe? Nunca conteste una pregunta con otra pregunta. Perdón, pasa que no estoy seguro. Bueno. A ver, explíquelo como le parezca que le salga. A ver, lo que yo entiendo ahí, que mientras que el clock esté en 0, Sí. en la salida no pasa nada, digamos. Cuando el clock ¿Por se qué? pone en 1, ¿Pero por qué no pasa nada? y Cuando el porque la clock... salida va a depender de la entrada 0. Sí. Inicialmente en la entrada 0 no hay nada, digamos. ¿Cómo que no hay nada? Si hay algo. Está la salida conectada. Ahí está la Claro, retroalimentación. sí, está bien. Entonces, cuando usted pone 0 en el clock, está seleccionando al canal 0. Como la salida Q tiene un valor, digamos, genérico, 0 o 1, es Q, Q está en la entrada. Entonces, Q pasa y se convierte en Q. Entonces, Q no cambia. Está bien. Por la retroalimentación, cuando el clock selecciona con un 0 al canal 0, esta retroalimentación hace que Q mantenga independientemente de lo que ocurra en D. Está bien. Y cuando el clock está en 1, la salida Q depende de D, digamos. Sí, porque el multiplexor tiene la llave selectora que ahora conmuta el canal 1. Entonces lo que está en D pasa a Q. Entonces Q toma el valor de D. Si D se mueve, cambia de 1 a 0 de 0 a 1, Q cambia de 1 a 0 de 0 a 1. Entonces, este es el esquema del latch basado en multiplexor. Ustedes tienen que entender bien el multiplexor. ¿Ve? Por eso digo, los bloques que vimos ya en el pasado, lo tienen que aprender bien. A ver, el esquema de un multiplexor, si yo lo quiero exagerar un poco, canal 0 y canal 1, yo a ustedes se lo había hecho así. Y acá, esta llave, esta es la salida y esta es la entrada. Y 0 e 1. Y la llave está acá. Esa llave se mueve de acuerdo a una línea selector. Entonces, si yo ahora al S digo que esto es el clock, voy a repetir lo que está allá. Entonces, esta llave está puesto acá. Si clock vale 0. Entonces está en el canal 0. Y si yo desde acá hago esto al canal 0, entonces, ¿ven? Esto hace así. Entonces no cambia, porque el valor de I, al momento en que puse la llave acá, si tenía un 1, ese 1 viene acá y sigue el 1 dando vueltas. No cambia más. Ahora, cuando yo al clock lo pongo igual a 1, ¿qué estoy haciendo en el multiplexor? Haciendo esto, que la llave ahora se ponga en esta posición.
y no en esta. Ahora la llave está así. Entonces, I, ¿qué valor toma? Lo que haya en I1. Si I1 tiene un 1, I vale 1. Si I1 cambia a 0, I vale 0. Y vuelve a 1 y vuelve a 1. Y así. ¿Por qué? Porque está unido, ¿ven? Esto ya no influye porque ven que muere acá. Entonces, cuando clock es igual a 1, y la salida sigue a la entrada I1. Y cuando yo lo vuelvo a 0, esta llave de vuelta desaparece de acá y toma de vuelta la posición acá. Entonces ahora I no cambia más. Por más que I1 siga cambiando, muere acá. Eso sería un latch positivo. Dice que es transparente cuando clock es igual a 1. ¿Qué sería transparente? Esto imagínense que es como una ventana. Usted tiene la ventana cerrada y usted dice, ¿la salida? No hay nada, no cambia, no pasa nada. Usted abre la ventana y todo lo que usted ve pasa a la salida. Es transparente cuando el clock vale 1. Eso le llamamos latch positivo. El latch negativo es cuando el clock vale 0. ¿Y qué cambió en la figura? Acá y acá. Porque pareciera que es la misma figura. ¿Qué cambió? Sí, se conmutaron las entradas del multiplexor. Conmutaron las entradas. Claro, o sea, No, cambiaron la de lugar. retroalimentación cambió. La conexión, claro. No hablen los dos al mismo tiempo. No sé cuál es que está hablando tiene Orso, creo que. A ver. Sí, sí. ¿Qué O sea, es? la retroalimentación ahora está en la entrada 1 del multiplexor. Bueno, esas entradas se llaman canales. Recuerden eso. Cambió el orden del número de canales, no cambió la entrada. La entrada sigue estando dibujada igual. Pero cambió la denominación del canal. Eso es lo que cambió. El canal 0 ahora es el canal 1 y el canal 1 es el canal 0. Entonces se da justo lo opuesto. Porque para que no cambie, ¿cuándo tiene que valer clock? 1. Porque tengo que seleccionar el canal 1. Y para que Q cambie de acuerdo a lo que valga D, que Q, la salida, siga a la entrada, clock tiene que valer 0 porque yo tengo que seleccionar el canal 0. Antes ese era el canal 1. ¿Se entendió, señores, señoritas? Sí, ingeniero. Perfecto. Yo creo que con el concepto bien manejado del multiplexor, el latch es fácil de entender. Creo que es una buena representación. Mejor que la del transistor, digamos. Pero la del transistor, yo creo que es la que, obviamente, en muchos textos está y se usa. Esto. Y se entiende perfectamente. Y acá también, obviamente. Wow. Ahora, vía estable disparado por flanco. O sea, el otro era por nivel. Ahora uno dice por flanco. ¿Qué significa? Que el clock tiene el nivel, pero también tiene el flanco ascendente o el flanco descendente. Fíjense ahora la combinación de un latch negativo seguido de otro positivo y me aparece el concepto de flip-flop maestro-esclavo. Esto es el latch negativo. Tomen la primera parte. ¿Usted qué tiene acá? Si clock vale 0, entonces usted ha seleccionado el canal 0. Entonces D está pasando acá. Si usted tiene clock igual a 1, ha seleccionado el canal 1. Con lo cual esto ya no cambia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense
que a 1, esto entonces, para que no cambie, es con un 1, es positivo. Y con un 0 es para que cambie, digamos. Y el otro, mire cómo cambia el número del canal. El 1 pasa a 0 y el 0 pasa a 1. Entonces, observen lo siguiente. Usted pone clock igual a 0 y esto está cambiando y esto lo está siguiendo. Con clock igual a 0. Ahora, ¿qué pasa con clock igual a 0? Porque estas señales son las mismas. En este otro, está seleccionado este. Q cambia. Con clock igual a 0. Q cambia. Pregunto. No, No, no cambia. no, se mantiene constante. No, se mantiene con el valor que tenía. Perfecto. Bueno. Ahora, clock se va a 1. Clock se va a 1. ¿Qué pasó este Q con respecto a D? Mantenés el valor de Q, QM sería. Mantengo el valor QM totalmente quieto. ¿Con qué valor? Con el último que tenía de D, porque D estaba pasando, pero cuando el clock le sube a 1, este le conmuta la llave acá, entonces este quedó reteniendo el último valor de D. Justo el valor que tenía D en el flanco de subida del clock. Y si Q queda quieto, fíjense, ahora este, al subir, le selecciona el canal 1. Al seleccionar el canal 1, ¿qué le pasa a este Q? Toma el valor de QM. Pero QM está cambiando. No, está constante. No. D está cambiando, podría. Sí, podría D. Pero ya no interfiere D. Q toma el valor de QM. Y QM fue el último valor de D en el momento en el flanco de subida del reloj. Por eso, un latch negativo seguido de otro positivo no es un latch, es un flip-flop. Y los flip-flop son activos por flanco, no por nivel. Entonces, acá ustedes tienen, ¿ven? Cómo está Q, cómo está QM y cómo está D. Y eso refleja lo que hemos dicho. Bueno, no sé qué hora es ahora, ¿ves? 9:21. Porque estaríamos llegando al final. Implementación. Entonces, acá, ¿por qué le llamamos maestro esclavo? Porque fíjense que uno depende del otro, ¿no? Este es el que captura el dato y este luego lo pasa a la salida. Por eso le llaman maestro esclavo. Y ahora esta implementación en serie, fíjense, hecha con los transistores. Acá tengo los dos inversores realimentados con la llave, transistor de paso, y el otro, y este inversor. Esto no difiere, esto. No, acá. ¿Ven? Todo esto era un latch. Y todo esto lo copiamos acá. Acá, ¿ven? Y ahora copiamos el otro. Y acá tenemos este inversor extra, que es el que yo le dibujé en su momento acá, a ustedes. Acá, ¿ven? Acá está. Para decirle que si yo pongo un 1 acá, al otro le tiene que entrar un 0. Entonces, ese es el que maneja el clock y el clock negado. Y va ahí, y va acá, va acá, va acá, va acá, y va acá. Wow.
Entonces, eso sería como unirlos en serie a los dos. Tal cual lo que decíamos antes, acá. Acá. ¿Ves? Los uní. Y esto lo saqué de antes. Pero ahora acá, uniéndolos, hay una optimización que se puede hacer. Entonces ustedes sigan este camino, miren. De acá, así, ¿sí? Así, y hasta llegar acá. Entonces ustedes cuentan, y acá hay uno, esto no lo cuento como inversor, sino 1, 2, 3 y 4 para llegar acá. Y esos 4 estarían de más, porque con 2 sería suficiente. Porque la señal, si usted la invierte y la vuelve a invertir, tiene un mismo valor que la entrada. Pero si después la invierte y la vuelve a invertir, porque tiene 4 inversores en ese camino, vuelve a tener el mismo valor. Entonces acá se pueden simplificar. Entonces elimino este y elimino este. Entonces ahora el camino de este pasa por el transitor de paso, por un inversor, por el transitor de paso y por el otro. Entonces ahora ustedes vean y cuenten 2 transitores acá, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, y acá tengo 2 más para el inversor del clock, 18. Con 18 transitores, ustedes tienen un flip-flop maestro este. Vamos. Vamos a dejar acá. Vamos a dejar con la implementación del flip-flop maestro. ¿Estamos? Estamos, profe. Vamos, profe. Bueno, el martes que viene seguiremos entonces a partir de esta filmina que es la número 9-10. Perfecto, profe. ¿La anterior la sube? ¿Cuál anterior? O no sé si es la misma, de la que veníamos viendo de sistemas combinacionales. Yo todavía no la encuentro en la autogestión, profe. Ah, voy a chequear, la verdad que no me acuerdo. ¿Usted está hablando del semestre pasado, la última del semestre pasado? Claro, está solamente hasta tecnología. No sé si algún Ah, compañero habrá encontrado, pero yo todavía no. bueno, entonces voy a chequear y lo subo, tiene razón. Capaz que no lo mandé, la última, me está diciendo, ¿no? Claro, Me eso fijo, mismo, profe. me fijo, Ever, me fijo. Puede ser, no tengo memoria suficiente como para acordarme si lo envié o no lo envié. Pero no tengo problema en enviarlo otra vez si lo envié o lo envío por primera vez. Así que lo solucionamos eso en el transcurso de esta semana. Perfecto, profe, muchas gracias. No tiene por qué. Bueno, al pelo entonces, hasta acá llegamos. Se pueden desconectar entonces, que pasen una linda semana.